Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera experiencia TIC que vamos a hacer después de, bueno, de un parón un poco así extraordinario, como todo este año extraordinario que estamos teniendo con respecto a nuestra vida diaria por la pandemia de la COVID-19. Volvemos a retomar nuestras experiencias TIC y en este caso lo que vamos a trabajar es en base a las experiencias TIC de Nair y de Tomaso, que ahora pasaré a presentarlos. Buenas tardes, Nair, buenas tardes, Tomaso. Buenas tardes, Gema. Buenas tardes, Emma, y a todo lo que se han añadido. Es- Encantados de teneros aquí y de tener esta oportunidad para conversar con vosotros. Y bueno, esta experiencia la estamos montando en base a la celebración de la Semana Europea de la Programación durante este 2020, como decía antes, bueno, un poco atípico. Y antes de comenzar a haceros una serie de preguntas, además porque la experiencia también es un poco diferente a las que hemos llevado a cabo anteriormente, dado que tenemos a dos personas expertas y vamos a ir intercalando la conversación entre los tres un poco, pues bueno, yo os quería presentar los perfiles de Nair y de Tomaso para que los vayamos conociendo y antes de continuar con lo que es las preguntas que les vamos a realizar. Entonces, bueno, en principio, comentaros que Nair Carrera se acaba de unir recientemente a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea y ella, bueno, trabaja en la innovación, en la educación digital principalmente. Forma parte de un equipo central que se ocupa del plan de acción en educación digital, que le vamos a preguntar sobre él, porque es un plan bastante ambicioso que se va a llevar a cabo entre el año 2021 y el 2027 y además conoce bastante bien la herramienta Selfie, que es una herramienta de autoevaluación en competencia digital para los centros escolares. Antes de desempeñar este trabajo, Naira ha estado trabajando dirigiendo una rama educativa dentro de la EUCO Week, que es bueno, la semana que estamos celebrando, y en los últimos 5 años ha coordinado diferentes proyectos relacionados con la innovación en la educación. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con programación tiene mucho que ver con innovación y entonces por eso queríamos contar con ella esta tarde. Y bueno, por su parte, Tommaso Dalla Vecchia trabaja desde nada menos que el 2012 en la European Schoolnet, o sea que es un experto en todo lo que tiene que ver con programación y con coding y bueno, su misión un poco dentro de la red de ministerios de educación que lleva esta European Schoolnet es la de transformar la educación en Europa a través del uso efectivo de las tecnologías. Bueno, tiene Tomaso también además una serie de cargos, digamos, de desarrollador y de encargado de distintas partes de estos ministerios de educación. Y algunos de los proyectos educativos en los que contribuye son, por ejemplo, el Impact EdTech, que es una incubadora, una aceleradora de la Comisión Europea que ayuda a empresas emergentes y a pymes en fomento e impulso de innovación educativa. Y también, por ejemplo, trabaja dentro de Aulas de Futuro, en la Semana Europea de la Programación muy activamente y coordina distintos grupos de trabajo en estos ministerios de educación interactivos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más porque me pongo a leer los currículum y no paramos y nos gustaría también pues, empezar la conversación y escucharos. Entonces, la primera pregunta es para Tomaso, porque yo simplemente he dicho que vamos a celebrar la Semana Europea de la Programación y no he querido explicar nada más porque me gustaría que nos contases tú cómo explicarías qué es esta Semana Europea, qué es la Code Week, a alguien que nunca ha oído hablar sobre ella. Bueno, hola a todos y muchas gracias por invitarme también y para darme esta oportunidad de hablar un poco de Code Week. Y no sé, le preguntaría también a las personas que se han juntado si conocen Code Week. No sé, a lo mejor pueden escribir en el chat si efectivamente ya han escuchado hablar de esta iniciativa. Y muchas gracias por la presentación también. Efectivamente, estamos enrollados como organización en muchos proyectos, como podéis escuchar, pero esto es uno de los más importantes, digamos, y por lo menos uno que para mí es de verdad más relevante para todo el mundo. Esto es el primer mensaje, diría. Code Week es para todos.
Es una semana, en realidad son dos, pero bueno, para también estar un poco más flexibles para diferentes países que tienen digamos, fiestas nacionales, por ejemplo, en una de las semanas, que presupone celebrar la creatividad digital, la creación con la tecnología, celebrar coding, entonces una forma de programación y hacer que ese ámbito sea menos, digamos, parezca menos complicado a la gente, porque normalmente lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra coding, cuando escuchamos la palabra programación, casi nos asustamos, digamos, decimos esto no es para mí, es por un ingeniero o alguien que haya estudiado esto. Es verdad, por una parte, la programación es un ámbito complicado, pero por otra parte es algo que se puede aprender y se puede aprender también de forma informal, ya que sabemos que muchos de los que nos están escuchando son más en este ámbito. Es la razón principal por la cual organizamos esta actividad es darle la tecnología en las manos de la gente, dejarle experimentar, hacer cosas con la tecnología, dejar de vivir la tecnología como algo que se pueda consumir, que sea algo que compramos y utilizamos, sino algo que nos permita darle una forma digital a las ideas que podemos tener. Y es finalmente una manera para romper el hielo con la tecnología y el mundo de la programación. Entonces, nosotros como organización, como iniciativa, empezamos desde cero. Entonces, cualquier persona que tenga o no experiencia con la programación puede hacer algunas actividades con nosotros. Tenemos muchos recursos que empiezan desde cero y tenemos una comunidad que celebra toda junta en Europa y en el mundo estas competencias que son tan importantes para nosotros. Entonces, os animo también a participar y con otras preguntas creo que vamos también a profundizar un poco lo que son las diferentes oportunidades que intentamos ofrecer. Es un proyecto, la Code Week, que nació en 2013 a través de un grupo de asesores jóvenes para precisamente trabajar la agenda digital europea, ¿no? Un poco ver, pues, digamos, la necesidad que había y trabajarla en este sentido. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la Code Week y cómo se encuentra el proyecto actualmente? ¿Qué futuro tiene? ¿Qué, pues no lo sé, las actividades ahora mismo que se están desarrollando durante, como decía al principio, y bueno, lo vamos a seguir recalcando siempre porque este 2020 ha sido atípico y bueno, todo se ha tenido que reestructurar. Entonces, bueno, si también en el caso de la Code Week se está reestructurando, los objetivos están cambiando, se están adaptando, ¿cómo ves esta parte? Sí, lo has dicho muy bien, que efectivamente esto empezó en el 2013 para la iniciativa de una comisaria europea, Neelie Kroes, que era también vicepresidenta de la Comisión Europea, y sus asesores jóvenes. Y digamos, la idea era de decir, los jóvenes tienen que desarrollar competencias digitales, competencias de ese tipo. Y podría parecernos una tontería por una parte, porque decimos como los jóvenes ya son nativos digitales, ya tendrán estas competencias. Efectivamente, sabemos que muchas veces no es así. Todos nosotros utilizamos muchas aplicaciones, móviles, ordenadores y somos consumidor de tecnología en todas nuestro día a día, pero pocos de nosotros saben qué hay detrás de la pantalla. Entonces, el objetivo principal era decir, podemos darle la tecnología en manos a la gente para que intenten crear algo con ella. Y esto sigue siendo el objetivo, digamos, principal. Demostrarle a la gente que con la tecnología puedes hacer algo, puedes crear algo, puedes hacer algo que tampoco parezca tan técnico como un software o un programa o algo así. Puedes hacer, digamos, crear animaciones, puedes crear vídeos, puedes crear videojuegos y otras cosas o aplicaciones que son de verdad mucho más útiles, digamos, es relevante también para la gente, que sean jóvenes o mayores o adultos. Y la idea y cómo se ha desarrollado desde el 2013 la actividad ha sido con la idea en el centro de
adaptarse a los colegios. ¿Pero por qué hemos hecho esto? Por una cuestión de inclusión. Porque la gente que tiene acceso a cursos de programación normalmente son personas que ya tienen un background, digamos, favorable, ¿no? Que tienen padres que le permiten tener esos cursos adicionales. Hemos dicho, no, ¿cómo vamos a darle esta oportunidad a todos? Lo hacemos en los colegios. En los colegios, cuando se introduce una actividad en una clase, esta actividad forzadamente se aplica a todos los alumnos y alumnas. Entonces ya actuamos para digamos, enfrentar la brecha de género. Y esto es donde nos lleva, digamos, la actividad al momento. Entonces, hacer más y más actividades con los colegios, así que todo el mundo pueda tener la oportunidad de romper el hielo con la tecnología y la programación. Y esto tampoco se limita solo a las escuelas, claramente. Queremos y intentamos que esto sea una realidad en las organizaciones y en otras formas de aprender menos formales también. Esto claramente para nosotros es muy, muy importante. Esta pregunta que os voy a hacer a continuación, me la puedes contestar tú, Tomaso, o incluso también Nair, por la dilatada experiencia que tiene también con temas de la Code Week, y es porque precisamente para la Unión Europea esta alfabetización y esta enseñanza en competencias digitales relacionadas con la programación ahora mismo es importantísima y forma parte de casi todos los planes de actuación que se están programando y que se están llevando a cabo. ¿Por qué es tan importante para la Unión Europea? ¿Quieres empezar tú, Nair? Sí, bueno, yo desde luego doy siempre mi opinión también personal, aunque ahora estoy trabajando aquí en la Dirección General de Educación. Como comentaba Tomás, al final, una vez que la gente que participa en Code Week, al final vemos que lo que hacen es potenciar su competencia digital a través de los juegos, a través de actividades que son divertidas. Entonces, de alguna forma van como sin quererlo, van mejorando y van adquiriendo habilidades y competencias que al final en el futuro pues les van a ser de mucha utilidad, ¿no? Desde la Dirección General de Educación de la Comisión Europea, desde el año 2018, que fue cuando empezaron a apoyar la iniciativa de Code Week, pues saben y son conscientes efectivamente de que la competencia digital es básica, ¿no? Es necesaria. Sabemos que hay un montón de puestos de trabajo que no se están cubriendo porque hay jóvenes que no tienen la suficiente competencia digital a lo mejor para aplicar a estos puestos de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay empresas que necesitan gente, a lo mejor expertos en tecnologías que no pueden conseguir esta gente porque al final les faltan competencia digital. Entonces vemos ahí que hay una brecha entre que ya no hablamos del futuro, ¿no? Porque siempre se dice es que en el futuro va a haber puestos de trabajo que se van a quedar sin cubrir, ¿no? Esto está pasando ya ahora en el presente. Entonces es algo que tenemos que, de alguna manera, a lo que tenemos que enfrentarnos, tenemos que ser conscientes de esta realidad que es presente, no es futuro, y tenemos que hacer cosas para que, de alguna manera, la población, desde los centros educativos, los profesores, las escuelas, las organizaciones, todo tipo de organismos, de alguna manera, ayuden a fomentar un poquito la alfabetización digital, la competencia digital, porque sabemos que es básica y sabemos que es necesaria a todos los niveles, o sea, ya partiendo desde incluso edades muy tempranas hasta incluso los adultos que a lo mejor piensan que se encuentran un poco fuera de lugar porque piensan que la competencia digital no es para ellos y para nada, no es el caso. Hay un montón de ejemplos de gente que a lo mejor se ha dedicado a otras cosas o su carrera profesional iba en torno a otros ámbitos. Yo tengo precisamente el ejemplo de mi padre, que es el que más cerca me toca, que él toda su vida se dedicó a la hostelería y cuando dejó de trabajar, se quedó sin trabajo y se metió en el mundo de la tecnología, las redes sociales y ahora pues él gestiona su propia agencia de representantes de jugadores a través de Facebook, ¿no? Ha integrado la tecnología en su vida diaria. Entonces, al final, es darse cuenta del potencial que tienen las tecnologías y la alfabetización digital a todos los niveles y para todas las personas, de alguna manera. No sé si he respondido a la pregunta, Gemma.
Sí, pues yo creo que sí. Además que justamente lo que estabas comentando es clave, ¿no? Lo que es la recualificación o el aprendizaje, el aprender a aprender y, bueno, todo lo que nosotros desde el Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad estamos siempre fomentando, el aprendizaje a lo largo de la vida. Es Efectivamente. un poco todo esto. Efectivamente, y uno de los, ya que, bueno, mencionabas antes el plan de acción digital, simplemente para dar un contexto breve, este plan de acción digital de la Comisión Europea se basa en el anterior, que había del 2018, se ha adoptado ahora en septiembre del 2020, o sea, hace prácticamente un mes, y bueno, lo adaptaron un poco, hicieron una consulta pública en la que participaron más de 2.700 pues, organismos, ministerios, docentes, etcétera, y con todas las respuestas que recibieron, pues intentaron un poco adaptarse a las necesidades y desafíos que, pues, que esta gente les iba diciendo, ¿no? Y, y sí que entre ellos, entre muchas de las acciones que hacen, pues tienen dos prioridades. La primera es crear un ecosistema de alto rendimiento, ¿no? Donde incluiríamos la conectividad, la importancia de la conectividad en los centros, la infraestructura, los equipamientos, o sea, los ordenadores, etcétera, y por supuesto profesores que estén formados digitalmente competentes, que sean digitalmente competentes. Y luego, por otra parte, tendríamos la siguiente prioridad, que sería un poco reforzar lo que tenemos ya, ¿no? Perfeccionar un poco las competencias digitales en general. Y aquí sí que incluiríamos hay un plan de alfabetización digital que creo que va a ser muy relevante y va a ayudar a mucha gente a, pues sencillamente eso, para seguir mejorando su competencia digital. Y hay un montón de iniciativas y acciones que creo que pueden ser bastante relevantes. En principio, este plan de acción en educación digital nos resulta muy interesante desde el punto de vista, como os decía, de los usuarios con los que nosotros trabajamos, porque recoge aspectos clave que ahora mismo en todos los procesos formativos son importantes. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ahora mismo es un reto. Entonces se nos va planteando cada vez más pues el trabajo con esto, ¿no? Con la inteligencia artificial. Yo os quería preguntar sobre cómo podríamos o qué ideas podríamos sacar de la Semana Europea de la Programación, de todo lo que tiene que ver bueno, pues con todas las tecnologías habilitadoras digitales, la innovación en este sentido, para ver cómo podemos acercar una inteligencia artificial a la ciudadanía que sea cercana y que sea entendible, porque puede parecer en un primer momento que cuando hablamos de esto hay mucha gente a la que le parece que esto es ciencia ficción o que es muy complicado de entender. Entonces, la pregunta es básicamente esa, ¿no? ¿Cómo acercar la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver y además es uno de los pilares también, lógicamente, de la programación ahora mismo, a la ciudadanía? Tomás, ¿o ¿Puedo, quieres ir tú puedo, primero? Sí, si, sí. si quiere, pues me puedo conectar rápidamente a esto porque creo que es muy interesante lo que comentas, Gemma. Y hay una razón adicional a esto, ¿no? Porque efectivamente la programación y la enseñanza de la programación para la Comisión Europea y la Unión Europea en general es importante por un hecho de liderazgo también, también económica, tecnológica, digital. El hecho que en Europa, por una parte, hemos sido detrás de otros países, por ejemplo, de China o de los Estados Unidos en el desarrollo tecnológico, mientras la Comunidad Europea también quería ser un espacio en el cual se desarrollan esas tecnologías. Y esto que mencionas tú, de plantearse sobre disfrutar de tecnologías nuevas y emergentes como la inteligencia artificial, es algo que es muy, muy importante para nosotros y para la Comisión Europea también seguramente. Lo que vamos a hacer como Code Week, ya que la mencionaste justo antes en tu pregunta, es que vamos a dedicar la segunda parte del año, digamos, de los 12 meses de actividad, entonces el principio de 2021, a acercar la ciudadanía a la inteligencia artificial, sobre todo por lo que digamos, incluye colegios y profesores, pero esto va a ser abierto para todo el mundo. Entonces, vamos a desarrollar y traducir en todos los idiomas algunas actividades que acerquen la ciudadanía a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático. Entonces, si os quedáis con nosotros, vais a ver un poco de estos ejemplos. Y por otra parte, se están programando
formando y preparando otros cursos que están hechos para la ciudadanía, digamos, por adultos, más específicamente, sobre exactamente lo que estás comentando tú, hacer que la inteligencia artificial sea mejor comprendida por la población y también utilizada en algunos ámbitos. Entonces, que empezamos, digamos, a mover nuestros primeros pasos en esta disciplina, en ese ámbito. Entonces, sí, hay muchas cosas que están pasando. También compañías privadas están haciendo módulos de formación para explicar lo que inteligencia artificial puede hacer, digamos, para nosotros. Y entonces hay muchos recursos, afortunadamente. Lo que falta es un poco la conexión entre estos recursos y los ciudadanos que más lo necesiten. Muy interesante esto que comentas, Tomás, sí. Nair, yo no sé si tú al respecto quieres comentarnos En algo. línea, nada, simplemente añadir que pues, precisamente en línea con lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, una de las prioridades y de las líneas de actuación que tiene la Comisión Europea pues, es precisamente desarrollar unas directrices en torno a la inteligencia artificial y el uso de datos, ¿no? Las prioridades y las acciones que aparecen en el plan digital, lo que estábamos hablando antes, Gemma, al final son digamos, como acciones que vamos a llevar a cabo, en las que vamos a trabajar, pero está todo ahora mismo, hay algunas acciones como por ejemplo Code Week, que ya son acciones que tienen éxito desde hace mucho tiempo y que ya a lo mejor están bastante más desarrolladas y otras de las que vamos a empezar a trabajar ahora. Entonces es un poco la idea, pero sí, efectivamente, la inteligencia artificial es una de las prioridades del nuevo plan de acción digital. Además del plan de acción digital, nosotros hemos detectado, está en la web, accesible para todo el mundo, los días 12 y 13 de noviembre se va a desarrollar un hackathon sobre educación digital. ¿Qué nos podéis contar sobre creo que se dice Digi EduHack, ¿no? Creo que es el hashtag. Sí, este es el hackathon especial el que gestionan desde ahí, desde la comisión. Un hackathon nosotros lo hacíamos también antes como parte de Code Week o de los proyectos que hacíamos también en European Schoolnet. Solíamos hacer hackathons porque son eventos bastante divertidos en los que los niños suelen participar, los niños o los adultos, los jóvenes, suelen participar muy activamente. Entonces la idea es un poco que les das un problema o algo que tienen ellos que solucionar, para lo cual tienen que desarrollar pues, una aplicación, un juego o alguna aplicación para solucionar un tipo de problema. Les das un tiempo y durante ese tiempo pues ellos tienen que ponerse pues, a la obra y a través de aplicaciones tecnológicas o de software o de hardware o lo que tengan ellos, pues tienen que crear una solución innovadora que dé respuesta a este problema, ¿no? A mí me parece que este tipo de eventos son fundamentales para desarrollar la competencia digital a todos los niveles, porque lo puedes hacer en un centro escolar. De hecho, ahora precisamente son los días grandes de Code Week, si hay alguien que nos esté viendo y quiere animarse a hacer un hackathon, yo desde luego los animo porque es algo que además los niños y los alumnos se van a echar encima porque es algo muy divertido también y a nivel también de pues, cualquier tipo de organización que lo quiera hacer o que lo pueda hacer, desde luego es muy relevante y ayuda mucho a lo que venimos hablando de desarrollar la competencia digital, la programación, el pensamiento computacional, que al final sabemos que son cosas y elementos que son básicos y que de una forma u otra pues intentamos un poco darle respuesta, ¿no? Darle un poco de salida entre con diferentes iniciativas. Puede ser el EduHackathon, o el DigiHack, puede ser la Code Week, puede ser, o sea, diferentes iniciativas y proyectos europeos que participan en esto. Estupendo. Nosotros estamos también viendo un poco cuáles de estas iniciativas dentro del hackathon podemos implementar para ver, bueno, para acercar, como estábamos hablando, todo lo que es el pensamiento computacional y la programación a la ciudadanía. Volviendo a esta Semana Europea de la Programación, a la Code Week, ¿qué barreras, qué obstáculos encontráis principalmente en el desarrollo de este tipo de proyectos? Yo creo que el primer obstáculo, bueno, tengo que decir que normalmente la iniciativa tiene bastante éxito por su propia
naturaleza, digamos, que es muy inclusiva, que se basa sobre también el trabajo de voluntarios, que hay una fuerte, digamos, identidad detrás de la iniciativa y la gente que la apoya y la hace más, que la difunde, cree mucho en ella y esto es lo más importante, lo más básico. Lo único que es un poco difícil a veces y sobre todo al principio es que las personas se den cuenta que pueden hacerlo. Hay muchas personas que, como mencionaba antes, cuando escuchan la palabra programación o coding, se ponen un poco nerviosas, dicen, esto no es para mí, no puedo, no tengo la confianza o la competencia para hacerlo. Es normal tener respeto, digamos, por esta competencia, por esta disciplina, pero por otra parte, hoy en día hay muchísimas actividades que te dejan empezar desde cero, de verdad, para familiarizar con conceptos de programación, de pensamiento computacional, de computer science. Entonces, esto es lo que intentamos empujar más, digamos, ¿no? Que los profes, que las personas en general se animen para romper el hielo y decir, bueno, lo voy a intentar. Si lo intentan, normalmente acaban creando algo y la motivación, el ánimo que da ese proceso es algo que ya solo te anima y te empuja a realizar mucho más y enfocarte a lo mejor en un lenguaje de programación y aprenderlo también, relativamente sencillamente. Of course, claramente no es algo fácil o sencillo, pero empezar de verdad lo es. Entonces, esto es el mensaje que intentamos empujar para solucionar este pequeño obstáculo que encontramos, digamos, con la gente que piensa en involucrarse en Codewiki. Y también si puedo añadir algo, Tomás, es que al final, precisamente en relación con ese miedo que hablabas y todo esto, que al final cuando intentas hacer algo relacionado con esto, o sea, que es complicado, sobre todo si no tienes experiencia, si te sale mal no pasa nada. Esto es lo que también un poco el mensaje que siempre queremos transmitir. Cometer errores es normal y es necesario. O sea, sabemos que en la vida para aprender siempre es necesario cometer errores, ¿no? Entonces, en la programación es exactamente lo mismo. Da igual que empecéis a lo mejor a trabajar con un robot o con Scratch o con cualquier otro tipo de aplicación o de herramienta, vais a cometer errores porque a lo mejor no la conocéis, no estáis familiarizados con ella y esto es perfectamente normal. Y si tenéis a lo mejor estudiantes o alumnos o compañeros que quizás controlan un poco más sobre esta aplicación, pues es incluso mejor. Podéis utilizar a esta gente, utilizarlo entre comillas, y que ellos os enseñen a vosotros. O sea, esto es un poco la inversión de los roles también entre el docente y el alumno, ¿no? Que muchas veces no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Ya no funciona así la educación hoy en día. Los alumnos muchas veces tienen más información que nosotros, están a lo mejor más capacitados que nosotros y es perfectamente normal y es algo que de hecho los profes deberían utilizar también para su ventaja, de alguna manera. Pues la siguiente pregunta yo creo que me la has respondido, Nair, antes de que te la realice, porque tenía que ver con precisamente los profesores o los educadores, ¿no? Sobre la preparación que ellos tienen o no para incluir la programación en todas sus materias. ¿Qué opinión os merece? Porque, bueno, Tomás ha comentado que a veces es difícil que las personas nos demos cuenta de que podemos trabajar con diferentes herramientas relacionadas, pues en este caso con la programación, pero nosotros al final somos los usuarios finales, ¿no? Desde el punto de vista de la educación con respecto a las personas que imparten la formación, ¿vosotros creéis que en general pues la programación sería algo que se pueda incluir en las materias y que los profesores estén preparados para ello o todavía queda un proceso de adaptación?
Yo me voy a adelantar a Tomaso, no sé si va a decir algo, pero yo desde luego tengo un firme sí para esta pregunta, ¿no? Cuando hablamos o cuando comentamos, hablamos de Code Week y de todo del tipo de actividades que se pueden incluir en el aula, precisamente la programación es algo que se puede hacer multidisciplinar. Quiere decir que tú puedes ser un profe, por ejemplo, de lenguas, de idiomas, y utilizar una aplicación para desarrollar un cuento que luego lo traduces a diferentes idiomas, o puede ser un profe de educación física. Tenemos un compañero en Extremadura que también es leading teacher de Codewii precisamente, y que ha desarrollado un juego para aprender programación a través del karate. Otra profesora desarrolló una actividad para aprender música con programación. O sea, es tan amplio el abanico de posibilidades que nos ofrece la programación que no utilizarlo es una pena. O sea, quiero transmitir desde aquí que no es tan difícil como parece. Desde luego, a nivel experto no tienes por qué llegar a un nivel experto, pero a nivel básico, de integrar conceptos básicos de programación y pensamiento computacional es súper sencillo. Se puede hacer sin ordenadores también. Tenemos las actividades unplugged, que se llaman en inglés desenchufadas, que se hacen sin ordenadores. O sea, tú puedes estar perfectamente en casa con tu niña. Tenía el otro día el ejemplo de una amiga que está siguiendo uno de los MOOCs de Code Week, y una de las actividades pues es realizar una actividad con sus hijos o con los estudiantes. Y ella decidió preparar un pastel con su hija, ¿no? Entonces, porque una de las actividades, de los ejemplos que dábamos en el curso precisamente, es que el hecho de preparar un pastel tiene diferentes, es un proceso que tiene diferentes como pasos, ¿no? Instrucciones que tienes que seguir. Y al hacer eso, pues el niño a edades muy tempranas va aprendiendo lo que significa tener que, a lo mejor un problema grande, dividirlo en diferentes problemas y entender un poquito, desde luego, porque es a nivel muy básico, lo que es el pensamiento computacional, ¿no? Tomás, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que lo dijiste muy bien. La tecnología es un medio y la programación, el coding para nosotros es verdad una manera también para hacer las actividades, las clases de todas las materias más involucrante también, más interesante para los niños. Por otra parte, hemos tenido la enseñanza de la informática, no sé si se llama así también en España, durante muchos años, ¿no? Las TIC, pero esto ha sido bastante tradicional. El coding o la programación es algo muy activo, muy también creativo por parte de los estudiantes. Entonces es una forma diferente de enfrentarse y de manipular la tecnología que te permite desarrollar muchas competencias transversales también. Entonces, para los profes claramente no es fácil incluir estas prácticas y por una parte entonces tiene mucho sentido incluir computing o computer science o programación como su distinta disciplina al interior del currículum de la programación escolar. Por otra parte, vemos el avantaje de hacerlo en manera transversal, así que muchas disciplinas puedan disfrutar de esta técnica, digamos, también. Estamos hablando de personas bueno, que estamos intentando con esta Semana Europea de la Programación que se inicien en este mundo. Estamos recalcando siempre las bondades que tiene todo esto y bueno, ya lo habéis contestado antes, pero a lo mejor podemos dar algún tipo de perfil concreto o algún consejo específico sobre personas que tienen un bajo nivel en competencia digital, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver qué tipo de acciones formativas sobre pensamiento computacional podríamos trabajar con este tipo de personas adultas que a lo mejor pues eso, tienen un poco de miedo a la hora de iniciarse en temas de programación y bueno, ver un poco cuál es vuestro punto de vista en este sentido. ¿Qué hacemos para llegar a las personas bueno, que necesitamos trabajar con ellas este pensamiento computacional y esta programación?
Yo tengo algunas herramientas de confianza, digamos, que os puedo mencionar, pero luego claramente depende del contexto, depende de la persona. Creo que en este ámbito en particular se tiene que encontrar, digamos, lo que nos apasione más para tener para animarnos a seguir aprendiendo. Pero seguramente con niños como con adultos se puede empezar de algo muy básico. Hay muchas plataformas que están traducidas en todos los idiomas y son abiertas y disponibles online, entonces en línea, y cada uno puede empezar desde ahí para familiarizarse con algún concepto de pensamiento computacional. Puedo citar, digamos, lo que hemos hecho nosotros, que son los Learning Beats, que son recursos que hemos desarrollado para todos, aunque son un poco más específicos para profes, pero también a lo mejor los participantes conocen Code.org, The Hour of Code, la hora del código, que es algo que para mí es la mejor manera para empezar, porque en una hora también es una actividad desarrollada para las escuelas, pero que cualquiera persona puede seguir, digamos, el tutorial y seguir las explicaciones y hacer hacer sus primeros pasos en el mundo de la programación. Es muy sencillo y, y también es algo que se pueda disfrutar, digamos, no es complicado para nada y no es pesado, digamos, entonces es la mejor manera para empezar. Luego hay otros útiles, siempre estamos citando todas cosas completamente gratuitas y abiertas, como por ejemplo Scratch, que ha sido desarrollado por el MIT, o App Inventor, y estas son lenguajes de programaciones, digamos, baseados en bloques, digamos, en bloqueos. No sé cómo explicarlo bien en español, Sí, sí, disculpáis justo, por justo. esto. Programación en bloque. Pero son maneras exactamente, para empezar sencillamente sin necesitar conocer, digamos, lenguajes de programación. Es sencillo y es creativo. Entonces, desde los primeros 10 minutos que ha empezado tu formación o tu experimento, tienes algo que tú has creado. Y entonces esto es algo que te motiva como nada más. Y entonces estos son algunos ejemplos con los cuales empezar. Y luego se puede subir de nivel tranquilamente. Y hay otras herramientas como Earsketch o Sonic Pi, por ejemplo, que te permiten crear tu canción programando con Python, si quieres llegar a un nivel un poco más elevado. Entonces, de verdad hay muchas maneras sencillas y para empezar con ellas hay miles de tutoriales, de explicaciones, de módulos. Entonces, de verdad no es difícil. Solo hace falta invertir un poco de tiempo para encontrar lo que más se adapta a nuestras necesidades y a nuestras pasiones. Voy a compartir también, Tomás, en línea lo que estás diciendo en la página de CodeWeek de los recursos, porque ahí sí que, bueno, pueden elegir, dependiendo de si eres un docente o no, si quieres enseñar o aprender, pues puedes elegir el recurso que mejor te convenga. Y ahí hay como una colección, pues una colección de recursos que puedes, a lo mejor, si estás interesado en empezar, pues echarle un vistazo y elegir el que más te convenga o que más se adapte un poco a tus necesidades o a lo que deseas conseguir. Y he compartido también el link en el chat. Sí, Muchas justo gracias. iba a comentar que Nair está compartiendo bastantes recursos dentro del chat, entonces para todas las personas que nos estáis visualizando, no dejéis de pasaros por ahí para acceder a todo esto, porque al final, sobre todo esta última parte de la programación en bloque, para nosotros es muy interesante porque es una manera de entender la programación de una forma muy básica, y dentro de las formaciones que nosotros desarrollamos, tanto en el Laboratorio Social Digital como con jóvenes, pues vemos que no vamos muy desencaminados, ¿no?, en esto de trabajar la programación con bloques como un primer acercamiento a programación y luego ya pues ir avanzando
según el interés de las personas y la necesidad también que tengan. Habíais comentado que una de las claves también con respecto a trabajar este tipo de cuestiones es hacerlo por proyectos, ¿no? Nair, tú comentabas que las formaciones ahora pues están cambiando un poco las metodologías y ya no solamente es el profesor el que enseña, sino los alumnos también pueden tener sus puntos de vista y la metodología basada en proyectos creo que es algo que dentro de la programación es bueno, necesario y quizá a lo mejor uno de los puntos más útiles, ¿no? Sí, para mí el aprendizaje basado en proyectos, todo lo que sea el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares, yo creo que es algo muy poderoso ya a nivel de, por supuesto, de pedagogía o de metodología, pero sobre todo también a nivel humano, ¿no? A nivel de las relaciones con tus compañeros, que al final, pues en el momento que nos ha tocado vivir es lo que te comentaba antes, ¿no? A lo mejor yo no sé utilizar una herramienta, pero tú eres muy buena en ella y tú me puedes ayudar a mí, yo te puedo ayudar a ti en otra cosa, ¿no? Entonces, el abrir esta puerta a compañeros que pueden ser docentes, pueden ser estudiantes o lo que sea, yo creo que es bastante importante. La programación, como hablábamos antes, sí que yo creo que es algo que sería bueno que se incluyera a nivel no me sale ahora en inglés, multidisciplinario en diferentes proyectos, ¿no? Porque es al final bastante poderoso, pues a lo mejor tener un proyecto en el que tus alumnos o los estudiantes están trabajando en yo que sé, geografía, tecnología y música, y combinarlos todos, combinando también la competencia que tiene cada profesor en esa materia específica y a lo mejor con la competencia que puede tener el profesor de tecnología, ¿no? Entonces, al final tenemos una combinación de elementos y de competencias que es muy poderoso, que es mucho más poderoso que un profesor solo trabajando él solo en su aula, ¿no? Al final, porque tú eres experto en pues a lo mejor si eres profe de geografía en geografía y el de mate en matemáticas, pero combinarlos yo creo que al final es algo que es bastante poderoso también y que es importante. Ujú. Muy interesante todo lo que estamos comentando y además las ideas que estamos sacando un poco para trabajar la programación, que es uno de los objetivos que se persiguen con esta conversación que estamos teniendo. Nos preocupa a nosotros también como proyecto que dentro del entorno STEM, del entorno STEAM, todos los datos alertan sobre una brecha de género que existe ahora mismo entre hombres y mujeres que se dedican al sector. Para reducir esta brecha y para conseguir que cada vez más mujeres se interesen por profesiones científicas, ¿qué consejos le podemos dar a las niñas, a las chicas, a las jóvenes, adolescentes y a las mujeres en general para que accedan a este mundo y para que se dediquen a trabajar, bueno, pues profesiones que son científicas y que tienen que ver con las tecnologías digitales? Sí, respecto a esto, mira, yo bueno, me comentaba un día, hablábamos con un amigo precisamente de esto y hablamos de que hoy en día ya no existen trabajos que son para hombres o trabajos que son para mujeres, ¿no? Hasta ahora hemos visto que siempre ha habido eh, desgraciadamente esta distinción, ¿no? De trabajos para hombres y para mujeres, hoy en día ya no es así o ya no debería ser así por lo menos, ¿no? Entonces es importante que las niñas, que las chicas y que las mujeres sean competentes también digitalmente en ingeniería, en matemáticas y en todos estos ámbitos científicos, ¿no? Yo les diría que no tengan miedo, porque al final parece que desgraciadamente está asociado el concepto ingeniería con el ámbito masculino. Yo les diría que no tienen que tener miedo, que al final ellas pueden ser exactamente igual de buenas que ellos, a lo mejor sí este puede ser el miedo que tienen, ¿no? Y que al final van a descubrir también una profesión que realmente va a ser muy relevante para ellas y necesaria para el futuro. O sea, bueno, para ellas o para ellos, ¿no? Al final las carreras científicas hoy en día son necesarias y es algo que que les va a abrir las puertas al futuro profesional, ¿no? Acorde con la época que nos ha tocado vivir. Así que es algo que pueden desde luego disfrutar, porque estoy segura que lo van a disfrutar y ser buenas también en ello, desde luego, que no tengan miedo. Muy buen consejo. Tomaso, yo no sé si tú tienes alguna aportación con respecto a las niñas o sobre tu experiencia con el trabajo, si las ves que, bueno, pues son un poquito más reticentes a la hora o siempre son los niños los que se enfocan un poco más
en las cuestiones de programación. En la Code Week tenemos la suerte de tener una muy buena presentación de mujeres, de niñas en la actividad, también porque trabajamos con escuelas principalmente. Entonces, las niñas tienen que involucrarse y se involucran. Cuando empiezan a hacer una actividad, no hay distinción de género en esa tipología de actividad, porque la programación se presenta como una herramienta, en alguna forma, como un medio, una tecnología que es un medio para alcanzar un objetivo. Y entonces esto le anima a todo el mundo, a los niños como a las niñas, y cuando ven que lo que están haciendo es para darle una forma a su creatividad o para solucionar un problema que existe en sus comunidades, esto es igualmente motivante y anima a mujeres, niñas como hombres y niños. Entonces, creo que es una buena manera para involucrar a niñas y mujeres en el ámbito STEM, pasando desde la programación, digamos. Y por otra parte, sabemos que hay una necesidad para las industrias también de involucrar más mujeres entre sus empleados, sus expertos, porque llevan también otra manera de ver las cosas, otra forma de creatividades y otras competencias y conocimiento que solo se obtiene cuando se juntan diferentes perspectivas. Ujú. Hablando Sí de que este... quería comentar. Sí, sí, sí. Nada, Gemma, un apunte en relación a la importancia, bueno, de las niñas y en STEM, que sí que desde la Comisión Europea uno de las acciones del nuevo plan de acción digital es animar precisamente a las niñas y a las chicas a que se embarquen en carreras STEM. Va a haber una coalición europea que, bueno, que son todas la red de carreras STEM para que precisamente desde los Estados miembros, desde todas partes se anime un poco a que las niñas y las mujeres participen en este tipo de carreras y planteen a lo mejor planes de estudios acorde con, bueno, pues con lo que hablábamos, ¿no? Con todas las carreras de este tipo de científicas. Pues muy interesante que también se aborde esta parte dentro de este nuevo plan, porque al final, bueno, pues hay muchas alarmas, muchas alertas en este sentido y también muchos proyectos y muchas iniciativas que están intentando solventarlo. Hablando del futuro profesional que estábamos comentando, tanto de las mujeres como de los hombres, nosotros somos un proyecto que nos dedicamos también al trabajar la empleabilidad de nuestros usuarios, y también queríamos ver un poco vuestro punto de vista sobre, trabajando la empleabilidad, qué puertas nos abre la programación. ¿Qué puertas tenemos aquí para poder, bueno, pues enfocar nuestro futuro profesional, reenfocarlo, que estábamos hablando también antes, Nair, de la recualificación profesional? Pues qué puertas nos puede abrir la programación desde esta perspectiva para la educación permanente y no formal de las personas adultas, sobre todo. Yo más que, ahora te dejo, Tomás, o si quieres, si quieres hablar, porque yo más que nada quiero hacer un inciso de que al final hablamos, porque estamos hablando de programación, ¿no? Y la importancia de programación, pero yo ya iría un poco más y hablaría de la necesidad de, de mejorar de alguna manera la competencia digital desde edades muy tempranas, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hacemos en el día a día que a lo mejor no nos damos cuenta puede estar relacionado con la programación, ¿no? Desde el momento en el que tú cambias, le das al botón del mando y cambias de canal en la televisión, esto es programación. Ahí no nos damos cuenta, pero estamos realmente siempre trabajando con este tipo de competencias o mejorando este tipo de competencias. Y para todos los chicos que a lo mejor, y chicas que nos estén viendo, que a lo mejor estén planteando qué hacer en el futuro, ya os puedo decir desde aquí que cualquier trabajo que vayáis a hacer va a requerir de algún tipo de competencia digital. Puede ser más, puede ser menos, puede ser programación como tal, pero puede ser simplemente manejar un ordenador, trabajar, yo que sé, cualquier tipo de profesión, seas un médico, seas docente, seas administrativo, cualquier tipo de profesión requiere de tener una competencia digital básica y efectiva, ¿no? Entonces, yo quería hacer ese inciso que es muy importante, por eso es tan importante la labor que estáis haciendo desde OPEX
para promocionar el desarrollo de la competencia digital, también el aprendizaje no formal, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena también por eso. Y Tomás, no sé si tienes algún inciso sobre la programación. Creo que ya lo dijiste muy bien. Lo que puedo decir yo es que, aunque sea una formación no formal, seguramente puede dar un avantaje en el momento en el cual buscamos trabajo o intentamos de transformarnos profesionalmente. Esto seguramente es algo que es muy bien valorado para las industrias o para las organizaciones y para los entes públicos también. Entonces, absolutamente yo creo que es algo que puede ayudar a también a recualificarse o encontrar digamos, rutas profesionales. Incluso también, hablando de adultos, quizás yo mencionaría también, la mayoría, a lo mejor, de los adultos que no están acostumbrados a lo mejor, a utilizar este tipo de herramientas, las TICs, etcétera. Yo hablo pensando en mis padres, por ejemplo. em, Ellos utilizan este tipo de herramientas como herramientas para la información y la comunicación normalmente, ¿no? Pues pueden utilizar el Facebook, el WhatsApp y todas estas cosas. Y al final, pues, es lo que hablábamos, ¿no? Va un poco más allá. Al final pasan de utilizar estas herramientas bueno, porque desean utilizar este tipo de herramienta en ese momento, pero también al final acaban siendo parte de nuestra vida diaria. Y hoy en día, todos nosotros o casi todos nosotros utilizamos WhatsApp, utilizamos Facebook y otro tipo de herramientas que hace unos años a lo mejor no pensábamos que pudiéramos utilizar, y realmente todo tiene un beneficio, ¿no? Incluso para los adultos, lo que hablábamos de la recualificación a nivel profesional, y para los jóvenes, desde luego, pensando en el futuro, en el tipo de trabajo que a lo mejor pueden realizar en el futuro. Para nosotros es que esta pregunta era muy importante, pues porque ahora mismo, con todo lo que viene después de la pandemia, de la COVID, pues creemos que todo lo que tenga que ver con empleabilidad, además del trabajo de competencia digital para todos los ámbitos de la vida, bueno, pues es esencial. Tenemos una serie de preguntas en el chat, que os voy a hacer alguna, pero nos vamos quedando sin tiempo, y antes de empezar con las cuestiones de las personas que están asistiendo, yo quería haceros una última pregunta mía propia, que es: ¿qué mensaje mandaríais a todas las personas o a todas las instituciones para animarles a participar en esta Code Week, en esta Semana Europea de la Programación? Bueno, conectándome también a lo que acabas de comentar, yo diría que, como mensaje, claro, os animo todo a romper el hielo. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, pero es lo más importante cuando hablamos de programación, de coding. Entonces, de verdad, eso es lo primero que tendríais que hacer, simplemente tomar el riesgo de engancharos en esta actividad. Y conectando a lo que decías, también la programación es una forma activa de desarrollar competencias digitales, y también desarrollas, haciéndolo, otras competencias transversales que son muy útiles en el mundo del trabajo, como la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la persistencia. No sé si es correcta esa palabra en español, pero esa habilidad de seguir yendo y de corregir los errores que puedas haber cometido, y finalmente conseguir con tu reto. Entonces, eso es mi pequeño mensaje. Y si puedo añadir también algo que al final, ya nos lo diréis si algún día, pues, os decidís animar y a probar este tipo de herramientas y de recursos, pero al final yo creo que lo más importante también de todo es que al final, bueno, se desarrollan desde luego competencias y habilidades que son necesarias para el siglo XXI, para este siglo en el que estamos, pero yo creo que también lo más importante es que al final aprendes a hacer algo y, es importante cometer errores, como hablábamos antes, aprender, darte cuenta de que aun cometiendo errores eres capaz de hacerlo. Y si vamos luego a actividades relacionadas con, pues, con los estudiantes, o quizás para niveles más inferiores, con estudiantes más pequeños, ellos se lo pasan genial. O sea que al final yo creo que eso también es una de las cosas más importantes, que al final los estudiantes aprenden programación y aprenden con pensamiento computacional, y al mismo tiempo se lo pasan bien. Y esto para mí es el mensaje más importante.
Muy bien, pues yo me quedo con este mensaje también, Nair, porque creo que el aprendizaje también tiene que ser divertido, porque al final es como que si te diviertes es algo que asimilas mucho mejor y no se te olvidan los conceptos y las herramientas que has trabajado. Bien, pues ahora quería aprovechar estos últimos 5 minutos para haceros una serie de preguntas que nos han llegado al chat. La primera tiene que ver con el plan de alfabetización digital que has comentado, Nair, y es un poco, bueno, ¿cómo se va a llevar este plan? ¿Cuál es el planteamiento o cuáles son los primeros pasos que se van a trabajar en este sentido? Pues como os comentaba al principio, el plan de acción digital son un tipo de acciones que se prevén que van a pasar en los próximos años, ¿no? Es algo muy ambicioso, como decías al principio, Gemma, muy acertadamente. Y la idea un poco es realizar todas estas acciones en los próximos años. Entonces está todo empezamos a trabajar ahora. Es algo que muchas de las acciones del Plan Nuevo Digital están basadas en el plan anterior del año 2018, pero otras muchas que precisamente han venido después de la crisis del COVID, como a lo mejor la necesidad de desarrollar unas recomendaciones para el aprendizaje en línea, para la docencia en línea, inteligencia artificial, incluso también recomendaciones, etcétera, vienen precisamente a raíz de la pandemia, ¿no? De la crisis del COVID. La alfabetización digital, como venimos hablando todo este tiempo, es fundamental y desde ahí, desde luego, es una prioridad que en la que quieren centrarse y en la que quieren trabajar. Empezamos a trabajar ahora. Entonces, si es algo que os interesa, bueno, yo os pasaré el contacto si queréis, os doy mi correo y si no, Gema, en cualquier otro momento también hacemos otra charla específica sobre esto y os cuento más cosas que según se vayan haciendo. Estupendo, porque nos queremos un poco nosotros adelantar también Sí, sí. estamos con la prisa No, pero del COVID. es normal porque, claro, precisamente es lo que nos ha tocado vivir y al final pues te das cuenta que es algo para lo que sabíamos desde antes ya que las tecnologías de alguna manera eran una necesidad. Ahora, por desgracia, pues nos hemos dado cuenta de que es incluso más necesario de lo que nosotros nos habíamos imaginado, incluso para la gente ya no para los docentes, sino para todo el mundo pues, que se les plantea la necesidad de tener que trabajar desde casa, ¿no? Al final es algo que es muy importante seguir mejorando y seguir aprendiendo, porque por desgracia bueno, en los próximos meses, en algunas ocasiones, vamos a tener que seguir trabajando así, ¿no? Entonces es muy importante. De hecho, hay una pregunta que lanzaba Jesús en el chat que tiene que ver sobre precisamente esto final que estábamos comentando y es que si no os parece que va todo muy rápido. No hace mucho que se comenzó a hablar de competencia digital y ya estamos con la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿seremos capaces, bueno, nosotros y las personas con las que trabajamos, ¿no? de ponernos al día? Yo creo que sí, no nos queda otra, ¿no? Es que al final es algo que tienes que hacer, es una necesidad, pero es un derecho también y es nuestra responsabilidad también como ciudadanos ser digitalmente competentes. También, que no lo hemos mencionado, tenemos el marco de desarrollo y competencia digital para organizaciones, para docentes también. Entonces, quizás es un documento de referencia también al que podéis echar un vistazo y en el que desde luego se tocan diferentes puntos como hemos estado hablando hoy. Desde luego no es fácil y todos estamos aprendiendo todos los días. Yo creo que al final es muy importante ser conscientes de que esto no es nuevo solamente, Jesús, para ti, sino también es nuevo para mí y para todos un poco, ¿no? Entonces, ser conscientes de esto, ser humildes y decir, bueno, pues es la primera vez que lo hago, no pasa nada y hacerlo lo mejor que se pueda. No sé, Tomás, o si quieres decir algo. Lo hiciste muy bien y es esta competencia de... Pero Jesús tiene razón, digamos, nos pone nervioso, digamos, que salgan nuevas tecnologías y cada momento tenemos que también ponernos al día. Y, y nada, creo que de verdad es así, creo que tenemos que considerar lo que está a la base de toda esta tecnología, que puede ser parecida en algunos ámbitos
y intentar desarrollar esta competencia que es la de aprender a aprender, eh, porque nunca podemos parar de verdad de ponernos al día y aprender nosotros, ¿no? Hasta que vivamos, digamos. Sí. Os voy a hacer la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo y es, bueno, Ángel Martín nos preguntaba dónde tenemos que incidir las organizaciones de enseñanzas no formales para ayudar en el desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía en general. ¿En qué temas o en qué aspectos? En dos palabras, para mí es la brecha generacional, lo que más, en lo cual más podéis incidir como organizaciones que enseñan en ámbitos no formales. Y esto es enormemente importante porque si alcanzamos de formar los estudiantes, los jóvenes, la nueva generación de la manera apropiada y luego dejamos atrás todas las otras generaciones que ya están en el mundo laboral, por ejemplo, hemos fallado. Entonces, creo que ahí es donde pueden incidirlo más, en qué temas, aspectos. No soy un experto en ese ámbito, pero lo que quiero decir es que la programación es una forma activa de desarrollar competencias digitales y entonces comparada con, por ejemplo, la alfabetización digital lleva más éxito en el largo plazo. Esto es mi opinión, por lo menos. Entonces, empezar de ahí te permite desarrollar el pensamiento que está a la base de la alfabetización digital y luego aprender a utilizar útiles herramientas, por ejemplo, en manera colateral. Entonces, creo que es una muy buena manera para empezar, creo, por cualquier institución de formación, también no formal. Y para empezar así sencillo, que ya lo comentaste antes, Tomaso, pero otra vez incidir en Code.org, que hay un apartado que tienes una hora de código, que es muy sencillo y que al final cualquier persona puede sacar una hora de su tiempo para probar, y los recursos que hay también en CodeWeek, que muchos de ellos son para docentes, están pensados para docentes, pero cualquier persona los puede utilizar. Incluso también en el último MOOC que tenemos del Deep Dive MOOC, tenemos un apartado para familias, ¿no? Porque creemos también que esto es algo que se puede llevar y que se debe llevar también a las familias y a los padres, ¿no? Entonces, echarle un vistazo a los enlaces que hemos puesto por ahí y esperemos que sean útiles. Estupendo, pues nos quedamos precisamente con eso, ¿no? Con la utilidad tanto de todo lo que nos habéis comentado como de todo lo que habéis compartido. Creo que ha sido una tertulia muy interesante y que hemos dado unos puntos básicos para atraer un poco más a las personas que estuviesen un poco más, digamos, reticentes a todo lo que tiene que ver con la programación. Y bueno, desde mi parte, desde mi punto desde aquí, desde mi casa, agradeceros mucho la colaboración y la intervención que habéis tenido y bueno, sobre todo los puntos de vista tan interesantes que nos habéis dado y que sirven un poco para avanzar más aún en todos los retos que nos quedan por delante, que no son pocos. Así que muchas gracias y nada, encantada de veros y bueno, sería genial poder teneros en otro momento y seguir celebrando muchas más semanas europeas de la programación. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y ha sido un placer de verdad y enhorabuena por vuestras actividades también, que son extremadamente importantes. Y lo mismo también por mi parte, Gemma, ha sido un placer. Estamos aquí para lo que necesitéis. Si necesitáis contactar con nosotros, nos encontráis en Internet seguro sin problema. Y nada, todo lo que os podamos ayudar, pues aquí estamos. Y enhorabuena a UPEX por gestionar la iniciativa. Es muy buena iniciativa, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que habéis asistido. Esperamos que os haya interesado. Y nada, nos vemos prontito con otra experiencia a ti relacionada la semana que viene además con la alfabetización mediática e informacional, que es otro tema bastante potente ahora relacionado también con lo que viene. Desde Muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.